Muy buenas tardes, queridos oyentes de emisora Mariana 1400 AM. Este es su programa Diálogos. Para hoy tendremos una película muy interesante, espero que les haya gustado. Y el tema que nos ilustrará precisamente será la identidad cultural y multiculturalidad, con la película La lista de Schindler. Agradecemos al padre Fray Orlando Ibarra de la Orden de San Agustín, director de la emisora Mariana, y quien nos acompaña en el máster, David Ricardo Cepeda. Agradecemos a la mesa de trabajo, Luis Alfredo, Diego y Daniel. Muy buenas tardes. Hoy tendremos entonces una película del género dramático y nos presentará un glorioso testimonio de esperanza frente a la cruenta guerra que se cierne en Alemania. El inhumano trato de los campos de concentración nos muestra de manera cruda la irracionalidad y la precariedad de un mundo lleno de un sinsentido, donde al parecer lo humano llega a la bestialidad. Es un panorama muy tétrico, pero parece que hay una luz de esperanza. Hoy entonces tendremos La lista de Schindler. Daniel, por favor, acompáñanos con la sinopsis. Schindler's List es una producción cinematográfica estadounidense basada en la obra El arca de Schindler, de Thomas Keneally. El filme fue dirigido y coproducido por Steven Spielberg, protagonizado por Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Carole Ann Woodward y Evan Davids. Se estrenó el 15 de diciembre de 1993 y pertenece al género drama bélico biográfico. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Cracovia será asolada por la muerte y el sufrimiento, hechos promovidos en gran parte por un exacerbado antisemitismo, cuyo habitáculo original no era otro que el fracturado e infértil propósito contracultural que se materializa en el Holocausto. Oskar Schindler, empresario alemán perteneciente al partido nazi, llega a Cracovia en busca de una oportunidad de hacer fortuna, y aunque las opciones son limitadas en vista de las circunstancias más próximas, decide contratar a Itzhak Stern, un contador de origen judío que conoce el mercado negro, además de estar relacionado con algunos de los más importantes empresarios hebreos de la ciudad. Así, mientras Schindler se favorece de las influencias que posee su contador en la comunidad judía, Stern también evita que sus coetáneos sean deportados a los campos de concentración, contratándoles en la factoría que pertenece a Schindler. Pero luego de la cruenta liquidación del gueto de Cracovia y la sucesiva construcción del campo de concentración de Paxlow, por parte de Amon Gut, oficial de la SS, Oskar Schindler deja de ser un espectador del dolor infligido al pueblo judío y se convierte en su salvador. Por lo que le propone a Gut, con quien trata de mantener la mejor relación posible, la construcción de un pequeño subcampo aledaño a su fábrica, trato al que terminará accediendo el oficial de la SS, por una suma importante de dinero. Sin embargo, todo cambiará cuando el cuerpo de oficiales alemanes se entere que debe huir de Cracovia, puesto que Alemania empieza a perder la guerra. Gut dará la orden de trasladar al pueblo judío a Auschwitz, pero nuevamente Schindler intercede por sus protegidos y se traslada con un grupo de 850 empleados a una fábrica ubicada en Brunilz, esto evadiendo ciertos percances que se presentarán en el camino. Al término de la guerra y ante la llegada del Ejército Rojo, Schindler participará pues de una huida hacia el oeste, no sin antes asegurarse de la protección de sus trabajadores. Sin duda, una de las mejores producciones de la historia del cine, que nos sitúa ante los referentes de la disociación cultural, en donde prima el totalitarismo étnico, causante de la inexistencia de la diferencia y de la multiculturalidad. Un filme que nos aproxima a la vitalidad de la resistencia a la que estamos obligados para hacer frente a la injusticia perpetrada en contra de la dignidad humana. Resistencia que construye y que constituye también la identidad personal y humaniza la cultura, lo que se vuelve una vocación que no debe restringirse a una sola nación, sino que debe reflejarse en todo ser humano. Y bueno, y ya como pues es costumbre en cada una de nuestras emisiones, pues nos ambientará en esta oportunidad las composiciones del filme de La lista de Schindler, que estuvieron a cargo de John Williams. Muchas gracias, Daniel, por esa sinopsis. ¿Qué les pareció la película? Una película llena de tragedia, pero que nos deja un tema muy interesante,
que queremos tratar precisamente es la identidad cultural y cómo se forja una identidad. Vemos una patente discriminación racial y cultural de un pueblo, pero creo que lo importante de la interacción entre estas culturas, no como lo hizo su protagonista, Oskar Schindler, fue el diálogo. Y en el diálogo se dio la apertura para conocernos, para conocer y para entender al otro. Pero nos deja bastantes interrogantes por afirmar qué cultura puede ser más válida o no. Pero también cómo forjamos una identidad cultural. ¿Qué les pareció la película, muchachos? En lo personal, ya apartándome del tema, creo que comunica el mensaje que incluso en la tragedia hay esperanza y que es por mucho mal que haya circundante, el bien aún se puede dar. Sí, realmente la película a mí me encantó desde la primera vez que la vi, y más allá de lo que es el aspecto cultural también, sobre todo la escena final, ¿no? Cuando Oskar Schindler dice es que yo pude haber salvado más personas. O sea, ya no se está tomando en cuenta lo que es la parte cultural, racial ni demás, sino simplemente valorar a esa persona como ser humano. Ya le habían dicho, señor Schindler, pero usted ya salvó a 1100 judíos, pero él dijo, no, pero yo pude haber hecho mucho más para haberlo salvado, pude haber vendido mis cosas, pude haber dado más dinero para que se pudieran salvar más, pero pues aún así ver como ese sentimiento de tan humano que se muestra ahí en la película, que como decía ahorita Diego, pues aún a pesar de la tragedia puede haber esperanza y puede haber pues personas que le apuesten a este tipo de cuestiones. Es interesante el giro que hay de este personaje, de Oskar. Aparece como una persona soberbia, una persona que quiere pretender, ¿sí? Y precisamente aprovecha el ambiente de la guerra para acomodar sus finanzas. Le saca provecho a esa situación, pero es interesante el giro que se va dando en este personaje y cómo poco a poco se va humanizando, ¿sí? Humanizando con sus trabajadores, entendiéndoles hasta el punto de ya toda la riqueza que ha consolidado lejos con la fábrica termina por redimirse de alguna manera, salvando a todos sus trabajadores. Me parece muy interesante esta figura de Oskar, porque siempre él se mostraba hacia el mundo como alguien muy soberbio, alguien deliberante, ¿sí? Pero frente a sus trabajadores era una persona muy misericordiosa. Interesante también la conversación que tuvo con el general, cuando le dice ¿qué es el poder? ¿Qué es el poder? El poder no es simplemente tener en las manos la libertad de elegir entre una vida, entre un arma y poder arbitrariamente quitar o otorgar la vida. Él le deja planteado como este interrogante en esa conversación y Oskar le dice el poder nace en el perdón, de poder perdonar una vida, más no en la arbitraria elección de poder quitarla. Me parece muy interesante y muy, muy bonito esa escena. Sí, sin duda, cuando nos planteamos la pregunta por la identidad cultural, es menester dirigirnos a plantearnos también la pregunta por la memoria, la historia y el sentido de lo que enmarca todo proceso de construcción de cultura. Y el filme realmente retrata el sufrimiento como memoria. Incluso el mismo Steven Spielberg, de origen judío, precisamente es toda una tarea que emprende para poder tener su versión del Holocausto. Incluso Steven Spielberg en algún momento llega a decir que no se iba a hacer cargo de hacer la filmación de La lista de Schindler. En virtud de eso, pues habla con Roman Polanski, quien le dirá que no, que desiste de tomar el filme y hacerlo.
Y después nos mostrará él su propia, digamos que impronta frente a qué ha significado el Holocausto para él, ¿no? Su madre, la madre de Roman Polanski, murió en los campos de concentración y él hizo su propia adaptación. Ya hemos comentado la película del pianista, ¿no? Que es una versión del Holocausto. Bueno, Spielberg nos muestra su versión del Holocausto. Es una gran película. Sin duda, el que esté grabada en blanco y negro, digamos que dice bastante. Incluso hay una parte de la película donde hay color en la película y es una niña que viste un tipo como de gabán rojo. La niña es muy pequeña, creo que para la época en la que se hizo la grabación la niña tenía como más o menos unos 5 años, y simboliza la esperanza. Explica Spielberg esta escena, simboliza la esperanza ante un mundo negro y blanco, un mundo de sufrimiento, un mundo que conlleva una historia de dolor. Y la identidad cultural se constituye de alguna u otra manera de esta manera también. O sea, siempre hay una identidad histórica detrás de todo lo que constituimos, sea de dolor, sea de alegría, sea de felicidad, pero esto es lo que realmente da proyección también a la cultura. Después de la Segunda Guerra Mundial, sin duda, la humanidad cambia su perspectiva frente a las cosas e intenta rehacer lo perdido. Es interesante para los oyentes esta pregunta. Quisiera plantear aquí en la mesa de trabajo y es ¿cómo se forja una identidad cultural? ¿Sí? ¿Cómo se forja un carácter? ¿Sí? ¿Cómo se da reconocimiento a unos valores, a unos signos, a unas ideas, ¿sí? Que nos congregan, con los que hacemos comunidad? Sí, así como en el pueblo judío se congrega una serie de signos también. El simple hecho de marcarlos con la estrella de David, la estrella de 6 puntas, ¿sí? Y como también se reconoce al Partido Nacional Socialista, la cruz esbáltica. Sí. Los signos son muy importantes en esto que queremos tratar, es forjar una identidad histórica. Ya nos ha dado un punto muy importante Daniel, y es el de forjar una memoria. Para forjar historia hay que tener una memoria. Y en esa memoria, en ese resguardo de esa memoria, también se forja un carácter en una comunidad. Sí. Bueno, y los dejaremos entonces con el siguiente soundtrack, Pripyat and Nag Action.
Estamos en sintonía de emisora Mariana 1400 AM. Estamos proponiendo a los oyentes la película La lista de Schindler. Y el tema es la multiculturalidad y la identidad cultural. Sí, bueno, hace un momento entonces hablábamos sobre cómo formar la identidad cultural. Y sin duda hay que dirigirnos a la historia para encontrar un referente de lo que se ha hecho en el pretérito para dar sentido al presente y dar proyección al futuro. Desde allí y desde este asidero como teórico que hemos venido esbozando, diríamos que el sentido para una cultura se proyecta a través del arte. El arte impulsa a través de sus 7 ramas, digamos que la vitalidad que el colectivo social, étnico, tiene en su acervo. Y por lo tanto penetra en los sentidos más plenos de lo que constituye la cultura objetiva de la que ya hemos hablado en anteriores emisiones. Sin duda, las artes también son una proyección del cultivo interior de cada uno de los individuos que hace parte de la sociedad que constituye a una cultura determinada. En el filme vemos con claridad, digamos que el encuentro entre esos dos bastiones culturales, el judaísmo, que digamos que culturalmente como judaísmo se le debe comprender también con la impronta del acervo religioso. Porque sin duda no son nacionalismos los que vemos allí realmente enmarcados, ya que pues muchos de los judíos pertenecían a Alemania, pertenecían a Polonia, ¿sí? Vemos que es más bien una eficiente muestra de lo que es un imaginario común que se crea de manera falsa ante un movimiento, digamos, que pretende no otra cosa que destrozar y fracturar la cultura en su interior y por lo tanto acabar con el sentido de la misma. De allí que pues uno de los ejes más afectados de la cultura sea precisamente lo que deriva en las artes, ¿no? Vemos allí en la película a muchos literatos, profesores de historia, que el contador Isaac Stern intenta salvar, ¿sí? Contratándolos a ellos para que trabajen para la fábrica de Schindler. Bueno, vemos allí entonces retratado precisamente este conflicto, ¿sí? Es menester acabar con lo que da sentido a la cultura, porque si no hay sentido, por lo tanto, se mina la esperanza humana. Es interesante ver, ya que lo ha puesto aquí en la mesa Daniel, la figura del contador. Porque es gracias a él el que se da como el giro al protagonista, pero también nos abre la visión de esas dos culturas, ¿no? Entre Oscar, el Partido Nacional Socialista, la visión alemana, entre la visión de la empresa que quiere producir Oscar, y está la posibilidad que nos abre el contador frente al mundo de los judíos, el campo de concentración, y cómo se vuelve un paralelo, ¿no? Sí, y se vuelve también la figura que nos va a guiar como en el matiz de los personajes para poder ver humanamente esa tragedia. Y es gracias a él que de alguna manera se da la apertura a la misericordia en Oscar. Es interesante ver, en la película nos muestra por ejemplo, al inicio de la película vemos la oración judía, una oración judía que está presente ahí en la casa, que hace parte de ese pueblo, su cultura, su religiosidad, que es expresada precisamente en símbolos. Eso es muy importante en una identidad cultural. Es importante también, ya que Luis Alfredo lo acaba de mencionar, el inicio de la película realmente también es bastante simbólica si lo pensamos de esa manera.
La película inicia con encendiendo una persona una llama, pero también se forma un paralelo cuando se apaga la llama e inmediatamente cambia la imagen a la locomotora, ¿sí? Al humo de la locomotora, ¿no? Que además va también a representar durante la película el sufrimiento de los campos de concentración. Digamos que es una estela de oscuridad, de vejámenes, ¿no?, cometidos contra la vida humana y contra la dignidad humana, que son representadas a través del humo. Mientras que la luz del Sabbat, ¿no?, representa esa esperanza que se va a retratar en la vida de Ed Schindler. Claro, y también, así como comienza con esa escena de encendiendo la luz, de alguna forma termina la película también captando esa misma escena. Entonces ya, listo, retoman los colores en el formato, ya se ve sobre todo esa última escena en la que convocaron pues a todas las personas que Schindler salvó. Y pues sobre todo ese gesto simbólico tan sentido de lo que es que cada uno puso una piedra en su lápida. Y con sus respectivas familias, y que al final ya mencionaran que prácticamente Oskar Schindler salvó indirectamente a 6.000 personas. De los 1.100 judíos que salvó 6.000 más. O sea, ahí sí, esa población judía pudo prevalecer un poco más en lo que fue todo Polonia y Alemania gracias a él. Pues Daniel mencionaba la historia, y hay que aclarar que el discurso nació era un discurso que parte de un conflicto cultural, el antimodernismo de los nazis contra el modernismo que supuestamente simbolizaban los judíos. Si era así o no, pues es otro asunto. A eso se ha reflejado en el arte, por ejemplo. El arte abstracto va a ser confiscado por los nazis, destruido o perdido. Y en la música también, en la música, en las humanidades, en la ciencia, se ha creado un término llamado ciencia judía, artes judíos, que van a ser prohibidos y que se buscará exterminar. Entonces, en la formación de identidad, el partido nazi también quiso que creara una nueva, borrando otra. Sí, esto nos introduce a un tema muy importante, y es precisamente al multiculturalismo, ¿no? Pero entonces vemos que ni siquiera la multiculturalidad llega a presentarse eventualmente pues en estos hechos, ¿no?, que se materializan en la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra vemos un proceso más bien de negación de la cultura, como una especie de bancarrota de la misma, una crisis que impacta los estamentos más sólidos de lo que podemos llamar cultivo interior y cultivo exterior de la cultura. Entonces, por eso hacer hincapié en cómo formamos identidad cultural, y especialmente es importante esta pregunta porque después de un proceso de guerra, repensarse la identidad cultural es una tarea y una labor principal en ese sentido. En Alemania, en este caso, el valor que imperaba en su cultura es la derrota y el miedo, pues ya venían del Tratado de Versalles, tras la Primera Guerra Mundial, venían de la gran crisis del 29, lo que acabó su economía aún más. Entonces no tenían más que agarrar excepto el miedo. Exacto, sí, eso es como un proceso infructuoso de cómo restablecer o tratar de restablecer una cultura que con ahínco digamos que cae en el vacío, en un vacío muy fuerte. Entonces repensarnos esto, identidad histórica, identidad a través del arte y por lo tanto identidad de sentido, y sin duda pues algo que da unidad y son los valores que emergen en la cultura objetiva. Yo creo que, bueno, sin ánimo de defender tampoco posturas así tan radicales, yo diría que hay algo en nuestra propia identidad personal que nos caracteriza. Nos aferramos a ello, de pronto son símbolos, signos e ideas, ¿sí? También una historia que va dentro de esa identidad personal que nos ayuda a asociarnos con otros, ¿sí? Nos ayuda a reconocernos en el mundo, y eso es muy importante. Pero también es importante poder reconocer la historia del otro, la historia, y poder comprenderla
acercarme a ella sin discriminación, sin menospreciarla. Vamos a dejarlos con esta majestuosa obra de la lista de Schindler, estos soundtrack que hemos elegido para ustedes. Los dejaremos a continuación con Stolen Memories.